¿Se están poniendo más calientes las ciudades? A medida que las ciudades agregan calles, edificaciones, industria y gente, las temperaturas en la ciudad suben con respecto a sus entornos rurales, creando así una isla de calor. ¿Por qué en ciudades con mayor densificación se concentra más el calor? ¿Qué hace que las ciudades sean más calientes? Las islas de calor son un aumento de la temperatura en las superficies de áreas urbanas debido a la presencia de concreto, asfalto, piedra, falta de vegetación y presencia de industrias e instalaciones que al reducir el espacio producen acumulación de calor y la elevación de la temperatura. Esta acumulación de calor a lo largo de las horas de insolación es liberada durante la noche, impidiendo que bajen las temperaturas. La ciudad es un ejemplo típico de la transformación drástica del medio ambiente causado por el hombre. En general, las áreas urbanas, la expansión de estas y otros efectos crean climas propios y distintivos. Uno de los atributos del clima urbano bien conocido y documentado es, como lo dijimos, la isla de calor. En el ámbito internacional, este fenómeno no es una excepción. Muy buenas tardes. Como podemos ver, el 80% del país hoy ha amanecido por debajo de los 32 grados. De nuevo, una helada generalizada en todo el norte de América, con 22 grados, el dato oficial, en la zona del aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Si nos centramos en la zona del Metroplex, encontramos un dato interesante. 22 ha sido la temperatura mínima en el aeropuerto, pero en el centro de Dallas o en Fort Worth la temperatura ha sido superior. El porqué de esta diferencia en la temperatura está en un fenómeno meteorológico llamado efecto isla de calor. ¿En qué consiste? Aquí tenemos el aeropuerto. El sol lo que hace es calentar la superficie de la Tierra y durante el día va ganando temperatura, esa superficie que se pierde por la noche. En la zona del aeropuerto, al no tener muchos edificios, se enfría de una forma bastante rápida. En cambio, si vamos hacia el centro de Dallas, lo que encontramos es esto: muchas calles, mucho pavimento, muchos rascacielos, muchos edificios y además en esta época del año muchas calefacciones prendidas. Este calor también se va acumulando y se va añadiendo al calor que nos va proporcionando el sol. Durante la noche, la ciudad va perdiendo también temperatura, como lo hace la zona del aeropuerto de Dallas-Fort Worth. ¿Pero qué está ocurriendo? Que durante el día se ha acumulado mucho más calor en la zona de la ciudad. La temperatura allí es más alta que en las zonas situadas alrededor. Esto es lo que se conoce como efecto isla de calor y es lo que ha producido esta diferencia en la temperatura entre el aeropuerto y el centro de ciudades como Dallas y Fort Worth. También lo hemos visto, aunque son ciudades mucho más pequeñas, en Waxahachie o en Decatur, con una mínima en los 29 grados. Además, vean, el satélite... Pero, ¿cuál es el problema? Durante los últimos años, a causa de la sobrepoblación e industrialización de las ciudades, se ha presentado una variabilidad climática entre una zona rural y una urbanística, provocando cambios en la temperatura. Algunas de las causas de esta problemática son urbanización, poca vegetación, emisión de gases contaminantes, hacinamiento poblacional, construcción de infraestructuras estrechas y altas con poco flujo de aire, entre otros. No corre una gota de viento en la esquina de Avenida La Paz con calle Artesanos en la comuna de Recoleta. Son las 15:45 horas de este miércoles y la aplicación de un iPhone marca cerca de 30 grados. Pero es mentira, porque se siente mucho más calor. Uno siente más calor, hay mucho cemento y nada de sombra, apunta un agobiado comprador. La frase es más que una opinión. En ese lugar, la sensación térmica supera los 40 grados. ¿Cómo se explica? Hace 4 años, el profesor Hugo Romero, doctor en Geografía y Ordenación del Territorio, comenzó a trabajar junto a su equipo en un mapa que refleja la distribución de las temperaturas en la ciudad. Así, pudieron establecer que en la capital se da el fenómeno de islas de calor. Además, en Santiago, Concepción y otras ciudades, se ha observado que el fenómeno de la isla de calor aumenta con el tamaño de la ciudad y que es directamente proporcional al tamaño de la mancha urbana.
Bueno, el calor ha sido insoportable durante esta jornada en la región metropolitana, en general en el centro del país. Aquí en Santiago el aire sofocaba y los termómetros marcaron un récord en la Florida con 36 grados 6 décimas, la tarde más calurosa para un enero en los últimos 6 años. Dante Mucio y Felipe Vicencio con el informe. Las niñas venían que se desmayaban en el auto. Paré el auto ahí al frente y meter las patitas al agua y ahora seguimos el viaje, ¿no? Fue un acto de desesperación y la tradicional fuente alemana del Parque Forestal se convirtió nuevamente en ese oasis urbano que tanto se añora cuando el termómetro tienta con llegar a los 40. Ellos fueron los que más se refrescaron, a algunos incluso se les pasó la mano. Te veía tiritando. Tengo frío. Y él fue el único porque la estación Quinta Normal registró una máxima de 35,8 grados. En la Florida hicieron, escuche bien, 36,6. Y allá habla de un récord. Es la tarde de enero más cálida de los últimos 6 años. En Santiago Centro el aire sofocaba, era una desgastante mezcla de mucho cemento con escasa brisa. ¿Qué decir de los que salían del metro? ¿Hace años que tú sentías este calor yo? La gente transpira, todos latigudos, blanditos. Very hot. It's warm. Ustedes son frío. Tomar una cervecita, sentarme en un bar, como estoy ahora. Las consecuencias son muy variadas y no necesariamente son perjudiciales. Dentro de los posibles impactos que se pueden identificar en las ciudades están la disminución del periodo frío de invierno, reducción del uso de la calefacción y ahorro energético, la extensión del verano, incremento de la demanda de refrigeración, aumento de la demanda energética con sus consecuentes perjuicios ambientales y económicos, el aumento de eventos extremos de calor, el estrés térmico por calor para flora, fauna y para el hombre, con riesgo para la salud humana, especialmente en niños y adultos mayores. La mayor temperatura también contribuye a las reacciones de los gases de combustión presentes en la atmósfera. Nos dirigimos hasta la ciudad de Castro, ubicada al sur de Chile en la isla grande de Chiloé. Aquí, el fenómeno de las islas de calor no es tan preocupante, sin embargo, en épocas de primavera-verano se hace notar. El fenómeno se concentra en distintos sectores de la ciudad a diferentes horas. Las islas de calor se generan a partir de la urbanización. Si se eliminan las áreas rurales y la vegetación natural y las reemplazan por superficies construidas de cemento, estas islas van a seguir aumentando. Por ejemplo, el mall puede significar un incremento de 5 grados de temperatura, ya que es solo cemento y estacionamientos. La reducción del efecto de isla de calor es extremadamente compleja. Requiere cambios sustanciales en la estructura urbana que solo se logran con una planificación urbana sustentable y con políticas de largo plazo. Estas deben tener como objetivo, entre otros, una mejor ventilación de la ciudad, la disminución de la densidad y de la altura de construcción, además del aumento de las zonas verdes. No obstante, existen técnicas de mitigación del efecto isla de calor, aplicables a pequeña escala. Por ejemplo, techos y pavimentos con superficies de alta reflectancia, diseños arquitectónicos que generan espacios sombrios como prevención de estrés térmico por el calor en el hombre, por ejemplo, arcadas y galerías, aumento y optimización de las áreas verdes, instalación de techos y fachadas verdes para reducir la acumulación de calor de las edificaciones, sembrar árboles alrededor de edificaciones individuales para sombrear las superficies urbanas y así reducir su temperatura.